telescopio más poderoso jamás construido por la humanidad ha captado algo que no estaba previsto. Lo que comenzó como una simple observación de rutina, una de las tantas que el telescopio James Webb realiza día tras día, se convirtió en una pesadilla para los científicos que estaban monitoreando sus transmisiones. La imagen llegó como siempre, limpia, precisa, espectacular. Pero al analizarla más a fondo, los especialistas notaron algo imposible, un objeto que no debería estar allí, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida, que no emitía luz, pero tampoco la absorbía, que parecía curvar el espacio alrededor como si la realidad misma estuviera colapsando. ¿Una anomalía visual? ¿Un error de medición? ¿O algo mucho más profundo y mucho más inquietante? Todo comenzó cuando el James Webb fue reprogramado para estudiar una región del espacio particularmente silenciosa, una curva oscura y aparentemente vacía, sin estrellas, sin galaxia, sin nada aparente que observara. Era irónicamente el lugar ideal para medir el fondo cósmico de microondas, pero lo que encontró fue cualquier cosa menos vacío. En el centro exacto de esa oscuridad apareció un objeto sin forma definida. Su silueta parecía cambiar con cada análisis, como si estuviera hecho de un material capaz de alterar su densidad o su geometría. No emitía radiación, pero tampoco la bloqueaba. Era como si el espacio mismo se plegara en torno a él. No giraba, no orbitaba, no tenía movimiento predecible. Lo más perturbador de todo, parecía cambiar de posición entre escaneos, como si tuviera la capacidad de desaparecer y reaparecer en puntos lejanos del cosmos. Los primeros informes hablaban de una anomalía gravitacional, pero cuanto más se estudiaba, más se alejaba de cualquier fenómeno físico conocido. Algunos expertos empezaron a sugerir que no se trataba de una masa inerte, sino de algo con intención. Y si tenía intención, ¿quién o qué lo había puesto ahí? Pocos días después del hallazgo, los sensores del James Webb detectaron una señal extraña proveniente de la misma región. No era una transmisión de radiofrecuencia ni una ráfaga de rayos gamma. Era más bien una variación sutil pero rítmica en la polarización de la luz reflejada por el objeto, un pulso que no parecía tener origen natural. Los científicos decidieron traducir el patrón a sonido, por curiosidad, y lo que escucharon fue aún más inquietante. Una secuencia de tonos que, al acelerarse, revelaba una estructura matemática, fractales, números primos, proporciones áureas, como si alguien hubiera codificado información avanzada en la misma luz que rebota en su superficie. ¿Era acaso una firma? ¿Un intento de comunicación o una advertencia? En conferencias privadas, los astrofísicos comenzaron a compartir una teoría alarmante. Si esta señal era artificial, si contenía una estructura compleja, entonces implicaba inteligencia. Y no una inteligencia común, sino una capaz de manipular el universo en su forma más fundamental, la luz. Al poco tiempo, las imágenes y los datos sobre el objeto comenzaron a desaparecer de los sitios oficiales. Las visualizaciones públicas del telescopio fueron bloqueadas. Los foros científicos en línea donde se discutía el tema comenzaron a ser eliminados. Varias cuentas de investigadores fueron suspendidas por violación de protocolos de confidencialidad, algo nunca antes visto en este tipo de misiones abiertas. Uno de los astrofísicos filtró un documento interno. En él se leía una frase escalofriante: anomalía de clase C, interferencia externa no reconocida. Ninguno de los expertos había oído hablar de una clase C. La clasificación era nueva. ¿Qué significaba interferencia externa? ¿Acaso el objeto no solo había sido detectado, sino que había respondido? Algunos empezaron a hablar de un apagón informativo, de una censura global impulsada por el pánico. No por el objeto en sí, sino por lo que implicaba su mera existencia. Que alguien más estaba ahí afuera, y que había tomado la decisión de revelarse justo ahora. Los análisis geométricos del objeto revelaron algo aún más desconcertante. Su estructura respondía a patrones imposibles dentro de nuestro entendimiento tridimensional.
Desde ciertos ángulos parecía una esfera, desde otros un cubo, y en ciertas condiciones de luz su silueta parecía desaparecer por completo, como si no fuera una forma física sino un concepto proyectado en el espacio. Un grupo de físicos teóricos propuso una hipótesis radical. Lo que veíamos no era el objeto en sí, sino su sombra en nuestro universo, una manifestación parcial de algo que habita en dimensiones superiores, como si una criatura de 4 dimensiones intentara asomar su cabeza en un mundo de 3. Y si eso era cierto, entonces el James Webb no había descubierto un objeto, había abierto una ventana, una grieta, y al otro lado algo había mirado de vuelta. Lo que parecía un fenómeno aislado pronto comenzó a repetirse. A intervalos irregulares, el telescopio detectó ecos provenientes del mismo sector del universo donde se había registrado la anomalía. Pero estos ecos no eran simples rebotes de ondas cósmicas, eran señales que cambiaban sutilmente, como si estuvieran respondiendo a algo. Cada patrón era una ligera variación del anterior, como si alguien o algo estuviera ajustando un mensaje, tratando de afinarlo para que pudiera ser comprendido. Los científicos empezaron a estudiar estas variaciones como si fueran parte de un lenguaje, una especie de código universal basado en la simetría, la frecuencia y la luz. Lo más aterrador fue descubrir que, tras semanas de observación, la complejidad de estas señales no disminuyó, sino que aumentó. Era como si la otra parte se estuviera dando cuenta de que alguien la escuchaba y decidiera subir el nivel de la conversación. Y entonces surgió la duda que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si no hemos descubierto este objeto por casualidad? ¿Y si él nos había encontrado primero? En medio de este misterio, un grupo independiente de físicos encontró un paralelismo inquietante. Resulta que un patrón muy similar al que estaba emitiendo el objeto ya había aparecido antes en los datos registrados por la Voyager 1 en su paso por el borde del sistema solar. En aquel entonces, esa fluctuación fue descartada como una interferencia técnica, pero ahora, con las herramientas modernas de análisis espectral, todo cobraba sentido. Lo que había captado en aquel momento podría haber sido una versión primitiva del mismo código que el James Webb está recibiendo ahora. Eso abrió una nueva hipótesis perturbadora. ¿Y si esto nos ha estado siguiendo desde hace décadas? ¿Y si no es la primera vez que intenta comunicarse? ¿Y si la llegada del James Webb no fue el inicio de una conversación, sino el punto culminante de una búsqueda mutua? Lo peor de todo fue lo que vino después. Al comparar ambas señales, la de la Voyager y la del James Webb, los investigadores descubrieron que tenía un punto de sincronía perfecto, como si hubieran sido generadas por la misma fuente, pero en momentos diferentes de nuestra historia. Y si el objeto se está sincronizando con nuestras misiones, ¿significa que nos conoce mejor de lo que creemos? En medio de la expedición global, los medios de comunicación dejaron de hablar del tema. Las redes sociales comenzaron a censurar videos y publicaciones que mencionaban palabras clave como James Webb Anomaly o Alien Signal. Grandes canales de divulgación científica se limitaron a repetir comunicados ambiguos de la NASA que evitaban dar detalles concretos. Y mientras tanto, los foros independientes se llenaban de capturas filtradas, audios distorsionados y teorías que iban desde lo lógico hasta lo completamente delirante. Pero entre todo ese ruido emergió una voz, la de una ex colaboradora de un centro de investigación vinculado al proyecto. Bajo anonimato, reveló que el objeto había cambiado de posición nuevamente, y esta vez había hecho algo inesperado. Parecía haber girado, no físicamente, sino desde la forma en que emitía las señales, como si ahora estuviera apuntando directamente al telescopio, como si por fin hubiera fijado su atención sobre nosotros. Esa revelación fue la que colmó el vaso. Algunos científicos abandonaron el proyecto, otros exigieron una reunión urgente con las agencias internacionales. El miedo ya no era al objeto en sí, sino a lo que podía desencadenar. Porque si había inteligencia detrás de esa anomalía, entonces también podía haber voluntad. Y si había voluntad, entonces también podía haber una decisión ya tomada.
El último acto no vino con una señal ni con una imagen, vino con un descubrimiento filosófico. Lo que el James Webb podría haber estado viendo no es un objeto, sino un reflejo, un eco de nosotros mismos desde otro plano de existencia, una inteligencia más avanzada que no necesita cuerpos, ni estructuras físicas, ni tecnología como la entendemos, una conciencia proyectada, vibrando a través de las reglas del universo mismo, que ha estado observando el surgimiento de la humanidad desde el principio. No como dioses ni como enemigos, sino como testigos silenciosos. Un grupo de astrobiólogos propuso una idea que estremeció incluso a los más escépticos. ¿Y si lo que vemos no es más que un recordatorio? Una especie de señal de aviso, un mensaje no para contactarnos, sino para prepararnos. Porque quizá cuando una civilización alcanza cierto nivel de desarrollo, cuando rompe las barreras de su propio sistema solar y empieza a mirar demasiado lejos, alguien o algo tiene que asegurarse de que no avance más de la cuenta. Y ahora todo indica que el James Webb ha cruzado esa línea. Después de décadas soñando con mirar más allá de las estrellas, después de enviar sondas, telescopios y mensajes al universo con la esperanza de recibir una respuesta, finalmente la hemos recibido, pero no fue lo que imaginamos. No hubo naves descendiendo del cielo ni voces amistosas intentando comunicarse. Fue algo mucho más sutil y mucho más aterrador. El telescopio James Webb no solo ha captado una anomalía, ha abierto una herida en el tejido del universo. Ha revelado que no estamos solos, sí, pero también que estamos siendo observados, no por seres de carne y hueso, sino por algo que trasciende nuestra comprensión, algo que ha decidido dejarse ver justo ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué vio en nosotros que le hizo al fin responder? Quizá no sea una amenaza, quizá sea una advertencia, o peor aún, una prueba, como si estuviéramos siendo examinados, medidos y juzgados. El silencio de las agencias, la censura digital, las renuncias de científicos clave, todo apunta a una sola cosa. Nos enfrentamos a algo que escapa a toda lógica humana. Y si algo tan avanzado ha decidido manifestarse, no es casualidad, es un mensaje claro. Hay límites que no debemos cruzar, y uno de ellos ya ha sido superado. Si este video te ha dejado pensando, si tú también sientes que algo se está moviendo en las sombras del universo, suscríbete ahora, porque lo que viene después será aún más desconcertante. El telescopio James Webb no ha dicho su última palabra, y nosotros estaremos aquí para revelarte cada nueva imagen, cada señal, cada verdad que el mundo intente ocultar. Activa la campanita, comparte este video con quienes todavía creen que estamos solos y déjame en los comentarios, ¿qué crees que estamos encontrando allá afuera? ¿O quién nos ha encontrado a nosotros?